Buenas noches, ¿qué tal, querido público de Lector Beta? Les saluda Jorge Malpartida y estamos haciendo un experimento nosotros desde la librería Fabla Salvaje. Estamos viendo qué tal salen las entrevistas de este podcast en vivo, así que si hay algún error, alguna falla, podemos utilizar como excusa que estamos todavía en prueba, ¿no? En una versión beta de este podcast, ¿no? Nos acompaña Orlando Maceira, con quien hace más de un año hicimos el primer episodio de este podcast. Entonces, el experimento también lo estamos haciendo con Orlando nuevamente. Sí, ¿Cómo estás, Orlando? Buenas noches. buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación y por tu tiempo, por la lectura del libro que creo que ha sido uno de los primeros, creo que el primero, con Jorge Luis Quispe. Eh, y bueno, sí, como estábamos diciendo que es una prueba, ¿no? Una conversación en vivo, justamente estoy compartiendo Uh-huh. la conversación, ¿no? Para que algunos amigos que también les interesa. Claro, mientras Orlando hace eso, les voy comentando. Hoy día vamos a hablar sobre El mar que nos espera, que es la primera novela de Orlando, su más reciente libro, que ha ganado un premio internacional eh, literario, y que estamos aprovechando este espacio para conversar con él, que nos va a dar algunos detalles de estos procesos creativos de esta obra. Uh-huh. Listo, Jorge. Ok, entonces, Orlando, ya que estamos aquí en la librería Fabra Salvaje, algo que te quería comentar era sobre este proceso de la novela, de escribir una novela. Yo ponía en el anuncio de este evento que tuvieron que pasar 10 libros para que tú pudieras escribir una novela. Entonces, quisiera que me cuentes un poco esta experiencia de llevar a cabo un libro un poquito de largo aliento, ¿no? Tomando en cuenta que tú estás más acostumbrado al género de relatos. Sí, más o menos como dicen las encuestas, ¿no? 10 libros aproximadamente, porque también en el medio han habido alguna suerte de reediciones y algunas que han sido como antologías, que por ejemplo saqué con un editor que les debe a todas las publicaciones, ¿no? Que también aparece en la novelita. Entonces, son entre 8 y 10 libros de narrativa breve que dan cuenta de lo que decía Ribeiro, ¿no? De repente yo soy de tramos cortos y si me juego la maratón, llego tarde, no me espera ni mi enamorada ni mi esposa, ¿no? Entonces, este es un juego, es con fines lúdicos el intento de hacer esta novela, que por momentos yo creo que es una antinovela porque va en contra de las convenciones tradicionales. O sea, un crítico estreñido va a decir esto no es una novela, como también dicen de mis relatos, ¿no? Estos no son cuentos, entonces yo hago lo que me sale de los forros, ¿no? No cumplo normas, ¿no? Por eso no estudio literatura ni estudiaré, ¿no? Respetando a la gente que es académica, por supuesto, porque hay académicos muy generosos que han elogiado este librito, empezando por Fernando Rivera, hoyendino justamente, que me mencionaba después de la lectura que le había hecho creer que quizás se trataba del degolladito, que también es una leyenda muy conocida Claro, en... porque justo para resumir a los lectores, ¿no? Esta novela, El mar que nos espera, comienza con un relato de unos jóvenes que se van a las cuevas, ahí en Camaná, al balneario, bueno, a vivir su juventud antes de comenzar la universidad y tienen una experiencia sobrenatural, ¿no? Con una especie de maldición, como tú dices, una leyenda urbana de este niño decapitado que los persigue y empieza a atormentarlos. Pero a partir de eso, de esa historia, surge digamos, las otras historias que se desencadenan en esta novela, ¿no? Sí, como comenté en alguna entrevista previa también contigo conversando, yo tenía algunos relatos sueltos de juventud, ¿no? Porque este es un relato, digamos, que tiene un momento juvenil muy claro. Bien lo señalado, termina el colegio y empieza la universidad. Y es el momento en que los chicos, en este caso un grupo de amigos, que se autodenominan la tropa, ¿no? Quieren ir a las cuevas solos por primera vez, ¿no? Sin compañía de los padres, como para sentirse ya hombres libres, ¿no? Casi mayores de edad. Y es un grupo de 5, ¿no? Ahora que ya estoy tomando un poquito de distancia y luego de las lecturas que hay en el, digamos, en el segundo capítulo, me doy cuenta que nada es gratuito, ¿no? Siempre están los guiños. Alguien lo leyó, uno de los primeros lectores que aparece también su correo electrónico allí en la publicación, me dice que hay guiños a Oscar Wilde. Yo hace muchos años que no releía el retrato de Dorian Gray, y obviamente Osvaldo Reynoso. Yo dije, pero Reynoso, ¿por dónde? Claro, son 5 personajes, digamos los Bueno, protagonistas. como Los Inocentes. Los Inocentes, 5 relatos de Collera, de 5 muchachos, los principales, digamos, ¿no? Que hay muchos más. Entonces, siempre hay alguna similitud, ¿no? Por más que parezca, ¿no?
anecdótica, no creo que lo sea, ¿no? Entonces van a las cuevas y tienen una experiencia que escapa de lo, digamos, lo normal, ¿no? Que juega con lo sobrenatural, ¿no? Con el miedo, el horror, el espanto, que no son mis géneros, incluso se toman a veces como una suerte de parodia, pero que coqueteo pues con otros géneros que escapan del realismo tradicional, ¿no? Que tú conoces de mis anteriores libros. Y ya que mencionas un poco esto de que es una novela o una antinovela, ¿no? Será denominada una novela típica, una novela no tradicional, en el sentido de que comienza con este relato de juventud, pero luego nos enteramos que este es el relato que ha publicado uno de los narradores y que tú pones dentro de la novela luego la recepción de la crítica, ¿no? La recepción de los mails que le dan sus amigos como lecturas a esta obra que era publicado, la recepción de la prensa, la recepción de la academia, y luego se van juntando más y más historias. Incluso como tú mencionas, hay una parodia de géneros, pero también una parodia del propio proceso de escribir una novela. De la escritura de la novela. Entonces, el primer capítulo, ¿no? Que es el último mecanuscrito de Tadeo, que es, digamos, el personaje principal, si acaso se le puede llamar así. Él termina una historia de 13 capítulos, incluso el 13 le parece un número de mala suerte, maldito, y por eso quiere cortar allí, pero en realidad era porque yo no sabía por dónde seguir con estos capítulos breves, ¿no? Que eran como retacitos, que tú has mencionado un poquito al titular esta conversación. Y luego lo que hice es compartir la historia con lectores atentos, ¿no? Incluso lo compartí contigo, ¿no es cierto? Obviamente tú no apareces como alguno de los que me respondió porque tú me respondiste por audio, ¿no? Estás un poco ocupado y creo que me respondías mientras estabas haciendo otra actividad. Pero tú fuiste uno de los primeros lectores, ¿no? Cosa que agradezco porque me acuerdo que sugeriste un título, si es que lo recuerdas, Me prestas tu cabeza, ¿no? Sí. Que era más para una historia de terror, y era ya totalmente Stephen King, ¿no? Como para Netflix, ¿no? Pero bueno, y en base a sus respuestas dije, ¿por qué no cuento la historia de un tipo que escribe una historia y no sabe cómo continuarla, ¿no? Y Luis Hernán Castañeda dice que trato de construir la casa de la novela. Claro, tengo lectores que me dan consejos, a tingencias, incluso me sugieren títulos, y yo en base a eso voy avanzando. Pero también otras historias van apareciendo de la mano, ¿no? La historia narrativa se ve, digamos, aplastada u opacada por la historia audiovisual, ¿no? El perseguidor de Tadeo, que es Ulises, un tipo que quiere hacer un documental a toda cosa sobre el degolladito, el muchachito ese que aparece muerto en las cuevas, coincidiendo con el grupo de amigos que tienen una noche de consumir hongos, ¿no? Sí. Y uno de ellos presuntamente ha comprado por internet le han enviado desde Ámsterdam. En ese tiempo le decíamos todos Holanda, ahora todos le llamamos Países Bajos. Y que eso se va uniendo, se va vinculando, y la historia tiene pues lo que llaman a veces como una caja china, ¿no? Una historia madre que tiene historias hijas. Y también como una muñeca rusa, ¿no? Dentro de la novela hay pequeñas, digamos, mini novelas, si cabe el término, ¿no? Entonces, es una ficción acerca también de la ficción, o de cómo yo he escrito esta novela, ¿no? Donde también parodio lo que es el medio cultural arequipeño, ¿no? Incluso ahí hay un guiño que le comenté el fin de semana a Orlando, porque yo en mis carrera como periodista nunca he escrito para el pueblo, ¿no? Pero ahí hay un reportero Nikkei, ¿no? Un marroquín Tanaka que entrevista a Octavio, el narrador de esta obra, y le pregunta, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo soy quizás una referencia, pero lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que también hay una parodia de la propia vida cultural, de la propia recepción que puede tener un manuscrito, ¿no? Entonces, por ese lado, esta novela también juega con todos esos elementos, ¿no? Claro, entenderás, Jorge, que no le puse, por ejemplo, el comercio donde tú has trabajado, ni le puse, pues, ¿qué te digo? Perú 21, porque estoy haciendo una parodia de mi ciudad, no tiene nada que ver con Lima, es Arequipa, ¿no? Es la región Arequipa. Entonces, y un espacio, no es porque yo colabore todavía a veces con el pueblo, pero un espacio que dé una entrevista tan larga y tan extensa para la cultura, el pueblo, ¿no? A mí me ha dado espacio para entrevistar a escritores, hablar de escritores como Edgardo Rivera Martínez, obviamente Osvaldo Reynoso u otros, una página entera, que es un espacio bastante grande en el pueblo, que es el tabloide, digamos. Entonces tenía que ser en el pueblo, ¿no? De todas maneras. Entonces quiero que se me entienda bien, ¿no? Es una novela o antinovela arequipeña, pero que se entiende eso en el mejor sentido. La puede disfrutar un lector ayacuchano, que la acogida también estuvo muy, muy, muy generosa en Ayacucho el lunes que la presenté,
algún piurano, un boliviano, un argentino, la puede disfrutar, entiendo yo, ¿no? Pero es obviamente ambientada en mi región, ¿no? En Arequipa, la ciudad, y obviamente los balnearios típicos, que son Mollendo y Camaná. Bueno, incluso como tú mencionas, ¿no? Este proceso de parodia también habla de la propia creación. Incluso tú has mencionado que trabajas con las herramientas que tú tienes. Tú ya estás acostumbrado a los relatos cortos, entonces los capítulos son muy pequeños, son fragmentados, son retazos, pero incluso dentro de la propia novela está insertado un libro de relatos. Hay un apéndice que se llama, ¿no? 2 años, si no me equivoco, acá lo tengo el listado, ¿no? 2 años en medio del infinito, ¿no? Que es una serie de relatos en el tiempo de pandemia en el que el propio Octavio utiliza, podríamos decir, el estilo Maceira, ¿no? Para narrar historias que están más cercanas a tu narrativa. Entonces, por ese sentido, también hay, no sé si una parodia de ti mismo o un homenaje a tu propia narrativa anterior. No, hay una parte que tú recordarás donde Tadeo recibe una llamada de un escritor que ya está retirado, entre esos cuarteles de invierno, y ese escritor se llama Orlando Maceira, ¿no? Entonces, como a mí, y me disculparás el término, pero ya son, ¿en qué hora estamos? Y estamos en vivo casi las 8 de la noche, ¿no? Creo que ya los niños están durmiendo. Como a mí me joden y me recargan las cintas con esto de que el escritor que hace autoficción no tiene imaginación, el escritor autoficcional es un narcisista y no sea algo distinto, ¿no? Y que yo nunca he hecho por moda, por si acaso, ¿no? El hecho de, por ejemplo, abordar temas de la familia, la intimidad. Entonces, esta novela escapa totalmente de lo autoficcional porque Orlando Maceira es un personaje absolutamente secundario, ¿no? Que se encuentra con Tadeo y justamente le cuenta que se quiere retirar, que ya no quiere escribir porque su pareja está esperando un hijo, ¿no? E incluso se va a casar, ¿no? Y eso tiene, digamos, un correlato con la realidad, porque hay mucho de esto de los escritores que tenían miedo a ser papás o a casarse, porque dicen que es como una suerte de castración, ¿no? Entonces, ese Orlando, de alguna manera vendría a ser yo. Entonces, pero es un personaje totalmente secundario, ¿me entiendes? Entonces, acá ya no hay autoficción, ya no me van a jorobar con ese sentido, ¿no? Y obviamente también juego con eso, ¿no? Con los que creen que en la autoficción uno hace algo menor, cuando ya lo he dicho, conversando contigo, de acuerdo, en el Parque de Bustamante y Rivero, durante casi 3 horas, Cervantes, Vargas Llosa, Sábato, Onetti, García Márquez, todos los escritores, al fin y al cabo, hacen autoficción. Otra cosa que yo he notado en este libro, y quizás tú me puedas ayudar a entender, es que los propios personajes tratan de volver a las ruinas, como dice, ¿no? Volver a Camaná, donde fue este momento traumático, donde conocieron a este chico degollado, o volver a su pasado, lo que les hizo un poco doler al inicio, ¿no? Pero también tú me comentaste que algunas de estas historias son de muchos años atrás, incluso de 20 años atrás, cuando tú comenzaste a escribir, o sea, al menos los argumentos o las tramas. Entonces, no sé si también hay una vuelta a las ruinas de esa primera literatura que tú hiciste, porque tú también en algún momento creo que experimentaste no necesariamente solo realismo, también tenías lecturas de lo fantástico, sí, del horror, ¿no? Que también está presente aquí, es que, ¿no? Este volver me remite a Almodóvar, ¿no? A esa película donde se canta un tango famosísimo de Gardel, ¿no? Que 20 años no es nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Enriqueció mi historia la lectura de ciertos libros que me enviaba mi hermana de Europa, mi hermana Karen, justamente que ya es mamá, y me hablaba de la sanación del pasado, del niño interior que todos tenemos ahí adentro, todavía latiendo, ¿no? Entonces mi hermana Karen me envió un libro que se llama ¿Qué te pasó? Del doctor Bruce Perry, si no me equivoco. Este es uno de los epígrafes. Y habla de uno revisitar el pasado para ir a esas ruinas, ¿no? Esa casa en ruinas que puede ser la de tu infancia o tu colegio, revisitarlo, recrearlo, pero para sanar, ¿no? Entonces, ese es un juego que hago con este deseo de mejorar, ¿no? De cambiar, de prepararme para algo importante, ¿no? Algo que yo estoy notando ahora ya con cierta distancia de la novela, ¿no? Que ya te comentaba que estamos esperando que llegue a Arequipa, ¿no? Es que en el fondo es un hijo que nunca se reconcilió con su padre. Es un hijo que está buscando a su padre, ¿no? Eso también es la novela. Un hijo que busca a su papá o que busca el reencuentro con su papá. Y yo he estado durante bastante tiempo en el deseo de tener un hijo, ¿no? Por el hecho de
lo que representa para mí la emoción de poder enseñarle a jugar a la pelota, llevarlo al estadio, hacerlo hincha del Melgar, ¿no? Y la novela un poco que retrata eso de una manera subterránea, digamos, soterrada. Ahora que tomo distancia, me doy cuenta que la ficción nunca es como la vida y que la vida a veces también corrige la ficción, ¿no? Yo estaba desesperadamente buscando un hijo, pero lo que me tenía de deparado el destino es una hija. Entonces, eso también demuestra que es ficción, ¿no? Y que ese deseo estaba equivocado porque lo que me esperaba era una hija, ¿no? Porque mi novia Geraldine está esperando una niña, ¿no? Entonces, te das cuenta que la vida nunca es como la planeamos, no, nunca es como la planeamos, ¿no? Ni el libro, como inicialmente lo pensé, tiene alguna relación con el final, ¿no? Sin duda también se permea un poquito esta experiencia, supongo, personal, de ser padre, de acompañar a tu pareja en este proceso en la escritura. No sé si también está esa, no sé, aventura de madurar, lo que implica la paternidad, también está teñida en esta escritura de la novela, más allá de la búsqueda del padre que tú mencionas. Bueno, lo que yo sé de la paternidad es que muchos escritores, como te decía, cuando pasan por la paternidad, dejan de escribir, ¿no? O que están abrumados por la paternidad que no escriben nada, ¿no? Yo no creo que ese sea mi caso, ¿no? Porque acá experiencia nueva y esta va a ser una experiencia que va a ser dinamita para mí porque yo nunca he pasado por esto, obviamente, no sé, para mí va a ser un estímulo, ¿no? Para tener mi mirada de padre, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en la tarde eh, escuchaba a esta actriz muy conocida, Anaíde Cárdenas, que ha pasado por la maternidad recientemente, que le pusieron a la criatura en el pecho y ella no sabía cómo reaccionar. Que todos le habían dicho, cuando la veas a tu criatura en tu pecho, te vas a emocionar, te vas a conmover, vas a sentir que todo lo que has vivido no representaba nada. Y ella dice que no sentía nada, que estaba como adolorida porque le practicaron una cesárea y que no sentía nada de lo que le habían dicho todas las que ya habían sido mamás. Entonces, a mí me pueden decir muchas cosas sobre la paternidad, y bonitas o feas, pero lo que voy a sentir yo, eso es lo que yo voy a escribir seguramente más adelante, ¿no? Que no se va a comparar en nada, ¿no? A lo que pasó mi viejo, mi abuelo, mi tatarabuelo. Hablando de un tema también de la novela, los traumas transgeneracionales, ¿no? Las heridas que atraviesan generaciones de generaciones, que es lo que yo te digo, el tabuchi que estuvo en Japón y que emigró, no sabes qué cosas buenas y malas hizo. Por más que seas un sabueso pertinaz e investigues, porque alguna vez lo hiciste en algún cuento, ¿no? Tu árbol genealógico. Yo también. Mi tío Jorge tiene un emprendimiento que ve de los Macera desde que vinimos desde Salta, en Argentina, y llegamos a Arequipa, y tengo 2 arequipeños ilustres en el museo de la Plaza San Francisco, ¿no? Mi tatarabuelo y mi abuelo. Entonces, tanto pasado que tenemos y tantas historias ocultas, ¿no? Esto no es nada novedoso, en cualquier familia hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces también un poquito habla de esto la novela, ¿no? Y también hay este elemento de, ya que mencionabas a Wilde, ¿no? De, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, del pacto con el diablo, ¿no? Esta idea de utilizar o ver el arte como hasta dónde podemos llegar con tal de crear una obra maestra, ¿no? Tú citas a Javier Cercas, que recuerda esto que Vargas Llosa, en su afán de querer escribir una gran novela, no tendría ningún problema de vender, dice, ¿no? A su madre a una mafia de trata de personas, Sí, ¿no? sí, Y en sí. ese sentido, tú no sé hasta qué punto, tomando en cuenta lo que has escrito, lo que aún te falta por escribir, estarías dispuesto a vender, a renunciar, a venderle al diablo con tal de una obra, ¿no? Sí, el ensayo, que yo siempre lo recomiendo porque es para acercarse de una manera brillante a la novelística de Mario Vargas Llosa, se llama La pregunta de Vargas Llosa. La publicaron por los 50 años de La ciudad de los perros, en el 2012, si no me equivoco, y apareció en El punto ciego, un conjunto de ensayos de Javier Cercas. Javier Cercas dice que cuando Vargas Llosa estaba leyendo a William Faulkner con fervor, y Faulkner dice, si quieres escribir una gran novela, tienes que ser capaz de robarle a tu propia madre, Vargas Llosa podría suscribir que con tal de la obra maestra, uno podría vender a su propia madre a una red de trata de esclavas, ¿no? Y dices, ¿qué tiene Javier Cercas? No, tiene mucha razón Javier Cercas, ¿no? Vargas Llosa hubiera sido capaz de eso y demás, con tal de la obra maestra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar con tal de la obra maestra, no? Una pregunta que se hacen creo que todos los escritores, pero no solamente los escritores, los pintores, los pianistas, los directores de cine, los cantantes, está toda la leyenda urbana alrededor de
Mick Jagger y los Rolling Stones, por ponerte un ejemplo, Roman Polanski, lo que pasó con Sharon Tate, el bebé de Rosemary, que hay gente que no la ha terminado de ver y que la ha terminado asqueada, como mi madre o mi novia, ¿no? Pues porque es el talento de Polanski. Polanski o lo adoras o lo rechazas, ¿no? Me acuerdo que también vimos hace poco Luna de Hiel y primero dijo me encanta y después del final dijo no, qué horrible. Entonces, pero te genera eso, Polanski, ¿no? Que es un monstruo. También se dice que le he hecho alguna vez algo con el diablo, ¿no? Entonces, yo sí soy un convencido, dejo de lado la ficción, y así como existe el bien, existe el mal, ¿no? Vivimos en un país muy antiguo, ¿no? Como dicen. En este país se cree mucho en el daño, en el hechizo, ¿no? Se cree mucho en la lectura de la hoja de la coca, la pasada de huevo, ¿no? ¿Qué te digo? En el hogar, Orlando, me dice mi novia, de repente estaría bueno que el martes nos pasemos el huevo para dormir mejor, para estar más. Eso no es ficción, ¿no? Y yo tengo amigos, alumnos que me decían, me hicieron pasada de cuya, mi papá que estaba con cáncer, no le funcionó, fue cuy negro y todo ese tipo de cosas. Entonces, tantas historias, y puedo añadir incluso el caso de una novelita, pero en realidad son suerte de híbrido entre novela y memorias, que yo recomiendo mucho, que es La Bruja de Lima, de Ampuero, ¿no? Que José Tola lo ve con cáncer terminal y le dice, corre con Hilda. ¿Quién es Hilda? Una bruja. Ella te va a curar, ¿no? Y él hace la pasada de huevo y un conjunto de ritos que tienen que ver con esto. Hay una herencia de Reynoso, por supuesto. De lo que yo he leído, me ha marcado un homenaje, entre comillas, a Vargas Llosa, ¿no? Pero también, por ejemplo, no puedo dejar de lado esta historia que me gustó mucho de La Bruja de Lima, ¿no? Entonces, ¿quién no cree en este tipo de cosas en el Perú en general, no? Y este elemento de la maldición, bueno, el mar que nos espera, ¿no? Tiene esta idea de las leyendas urbanas, que mencionaba de Goyadito, pero hay muchos otros elementos que están dando vuelta, incluso mitologías que tú mencionas son de la región, ¿no? Pero algo también que yo quería resaltar de esta obra es tu intención de perfilar otros géneros, ¿no? Hemos hablado del horror, del terror, no sé qué has encontrado en estos elementos que estás explorando nuevamente o bueno, con una madurez ya con tus años como narrador, ¿no? ¿Qué has podido encontrar ahí que a veces no te permitía el realismo, por ejemplo? Mira, uno de los personajes dice que se está preparando para un cambio de vida y quiere contar otro tipo de historias. En serio que yo me encantaría escribir un libro infantil para mi hija, ¿no? Que está a punto de nacer en 3 meses, que se pasan volando, creo yo, espero que no, que lo permita la vida, el destino, pero no sé escribir cuentos infantiles, nunca se me ha dado, pero yo siempre soy Contreras, ¿no? Y lo que no puedo, me dicen que no puedo y después lo hago, ¿no? Entonces, me gustaría escribir un cuento infantil quizá. Me gustaría también rescatar otras leyendas populares, no solamente de la región, sino del Perú en general, para hacerlas conversar con la actualidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué viene en adelante, pero sí hay un libro que de alguna manera ya está cerrado y que es una etapa muy importante de mi vida, que es sobre el poder de las historias y cómo uno se ama contando historias, ¿no? Y justamente, dadas las coincidencias de la vida, te digo el título del libro, El lugar más triste del mundo, ¿no? El lugar más triste del mundo es una historia que me contó mi novia, Geraldine, cuando ella visitó Soras, en Ayacucho, donde la violencia terrorista fue feroz. Yo me imaginé todo lo que ella me contaba, ¿no? Y después yo voy a Huamanga, de la que tanto me había hablado Osvaldo, y en vez de encontrar esa tristeza y ese dolor, encuentro la alegría y el júbilo de ganar mi primer premio internacional de novela, ¿no? Entonces, qué contradictoria es la vida. Y yo cuando escribí esta historia, del lugar más triste del mundo, decía, ¿alguna vez conoceré a Ayacucho? ¿O será simplemente a través de la imaginación y los recuerdos de mi novia, ¿no? Imagínate la vida de lo que te depara, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? A veces me siento como el personaje de Titanic, ¿no? Que dice, la vida es un juego de azar. Anoche estaba debajo de un puente, apostando con las cartas o los dados, y ahora estoy con gente refinada, tomando un champán de la mejor calidad, ¿no es cierto? Entonces, así también es la literatura, ¿no?
Claro. Yo ni me pensaba en ganar un premio de novela, por más modesto que sea, y de repente es mi hija que me lo está regalando, ¿no? Un premio de la vida, del destino, acaso de Dios, ¿no? Imagínate cómo es la paternidad que te hace hasta mencionar a Dios, ¿no? Entonces, no lo sé, Jorge, pero sí, me gustaría hacer otra novela, ¿no? Otra novela. Esta recién la tenemos que presentar, ¿no? Te comentaba que teníamos planeada presentarla para el 15, pero debido a la Claro. huelga de la minería ilegal. Sobre eso, ahorita te voy a dar unas preguntas más, ¿no? Pero hay gente que nos ha estado comentando, ¿no? Por ejemplo, Jimmy Boris, ¿no? Un colega ahí desde el Valle del Colca nos está mandando un saludo. Un saludo para Jimmy, él es también periodista. Sí, lo conozco. Así que, y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo puede enviar acá, estamos atentos al chat, ¿no? Pero justo sobre eso, ¿no? Esta novela, ¿no? Ya se presentó en Ayacucho porque ganó el Premio Internacional de la Feria del Libro ahí en Huamanga, ¿no? Se ha presentado esta semana, el lunes, ¿no? Y ahora también hay planes para presentarla en Arequipa. Cuéntanos un poco la experiencia de presentarla en Ayacucho, en esta ciudad que, como dices, por primera vez visitabas, que tiene tanta simbología y que incluso aparece también en la novela, y un poco lo que se viene con el libro, dónde lo vas a presentar o qué planes tienes. Bueno, Jorge, mira, en primer lugar, el premio, más allá de lo económico, es la publicación, ¿no? Creo que ya has podido verlo, que es el único ejemplar que pude traer de Arequipa. Está muy, muy bonita la edición, muy cuidada, a cargo de Willy del Pozo, a quien recién he tenido el gusto de conocer en Ayacucho, y le agradezco desde acá a Willy y a todos los organizadores de la FILAI. Es una feria de verdad plural, ¿no? Integradora y que pone más atención en los escritores que nos llaman en Lima provincianos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esto se replicara acá, ¿no? Y lo digo con la mayor sinceridad. En el Festival del Libro, te acordarás, me daban los espacios más indeseables, ¿no? 2 de la tarde cuando está jugando las semifinales de la Eurocopa, ¿te acuerdas, no? Te apuesto que si en algún evento me inscribo para poder presentar mi libro, me lo ponen en un partido del Melgar, ¿no? Para que, o sea, así, ¿no? Son capaces de hacer ese tipo de cosas. O a veces yo soy paranoico que pienso que es contra mí, no lo sé. Pero no, en serio, han invitado a más de 20 escritores bolivianos, los han agasajado, los han recibido. Hay espacio también para los escritores de Piura, de Trujillo, algunos también de Lima, por supuesto, y bienvenidos, pero lo que más espacio se da es para los que no tenemos vitrina, ¿no? En los medios. Entonces, es una feria de verdad muy potente, va a cumplir 10 años si no me equivoco, y justamente el 2026 se conmemoran 10 años de la partida de Osvaldo Reynoso, ¿no? Que ahí también se menciona en el libro, ¿no? Decía Hemingway que un libro terminado es como un león muerto. Yo creo que las novelas que terminamos no son leones muertos, son leones dormidos. Este es un león dormido, ¿no? Un leoncito. Un leonco, si quieren los megarianos, ¿no? Si megarianos siempre. Que está esperando pacientemente a sus lectores, ¿no? Un libro terminado no es un león muerto, lo corrijo al maestro Hemingway, a papá Hemingway. Es un león dormido. Y cuando hay un lector, el león despierta, ¿no? Ese león que para mí sigue siendo Osvaldo Reynoso, ¿no? La lámpara incandescente de Osvaldo sigue vigente, ¿no? Te lo debo mucho. Hay guiños a Osvaldo, ¿no? A su espíritu también anticlerical, ¿no? Que a veces el lector cucufato con eso se queda, y a la Arequipa que él deseaba cambiar, ¿no? La Arequipa que no queremos, ¿no? Que no nos gusta. Y justo que mencionas a Osvaldo Reynoso, hay algo que me llamó la atención, ¿no? Tú ganaste un premio hace creo que 20 años. Sí, claro. Por un cuento largo que se llama, ¿no? Todo empezó en la universidad, que yo te lo comenté porque yo hace mucho tiempo no leí un cuento tan largo como el que tú me pasaste la primera vez. Todo comenzó en la universidad. Ajá, exacto, ¿no? Y que uno de los jurados de ese premio fue Osvaldo Reynoso, y ahí comenzó tu relación con eso. Eso, Jorge, ¿no? Fue lo que mencioné en la presentación, ¿no? Y este libro, al final, tú lo has acabado de escribir el 10 de abril, ¿no? Que es el onomástico de Osvaldo. Entonces no sé si hay destino nuevamente, coincidencia, ¿no? Eso es lo que quería también comentarte, ¿no? ¿Cuánto hay ahí de esa vitalidad para que los premios que has tenido en este paso de 20 años tengan esa coincidencia, ¿no? Mira, cuando tú terminas un libro, siempre lo he dicho y lo reitero, en un momento de mi vida dije, creo que mi destino de escritor es ese, ¿no? Decir que mis hijos son mis libros, ¿no? Y a veces los estudiantes agradecidos, tú como docente lo sabes, hay estudiantes, a veces son pocos, pero agradecidos, los que te prestan atención, los que siguen con pasión tu cátedra, o lo que enseñas, tu taller, ¿no? Entonces, a veces decía, mis hijos van a ser mis libros, ¿no? Mis hijos van a ser mis estudiantes agradecidos.
Pero ahora que Geraldine está embarazada, sé que no voy a poder comparar a mis hijos con una vida, ¿no? Y con una vida que yo he creado con ella, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero, pero ¿qué te digo, no? Es una alegría tremenda. Da cuenta de que yo siempre he ido contra la corriente. Estoy recordando esto cuando mi madre me dijo, le dije, mamá, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y mi mamá se murió de risa, ¿no? Y me dijo que era para muertos de hambre, que las letras eran para gente que se muere de hambre. Tenía razón mi vieja, pero yo siempre le quise dar la contra, ¿no? Me hizo estudiar ingeniería de sistemas por gusto, porque nunca me interesó la ingeniería de sistemas. Y el único que me apoyó, ¿no? Este libro está dedicado a mi padre. El personaje no se reconcilia con el padre. Yo sí me he reconciliado con mi padre hace ya mucho tiempo, ¿no? Se lo digo a mi viejo, y porque me acuerdo claramente que cuando yo ingresé a comunicación en la UNSA, él me compró una grabadorita Sony con un cassette que yo le hacía tira a sus grabaciones que él tenía de abogados, de Paul Muriat y sus cantantes antiguos que yo ni los escuchaba. Y me decía, y con tus cassettes, para que no me malogres mis cassettes, para que hagas tus primeras entrevistas. Me acuerdo. Y me acuerdo que habló con el jefe general regional de RPP, que era Américo Fernández Delgado. No sé si lo conoces, el periodista Américo Fernández. En ese tiempo era el jefe regional de RPP en Arequipa. Y que le dijo, por favor, este es mi muchacho, quiero que empiece a hacer prácticas. Me acuerdo que tuve una cita con Américo Fernández, fui con mi grabadorita, le dije que la mayor experiencia que tenía es que me gustaba jugar a la pelota en el barrio y que leía el gráfico todos los fines de semana. Y él me dijo, excelente, puedes empezar, pero vas a empezar pues pagando derecho y piso. Vas a hacer notas sobre la Liga, la Copa Perú, la Liga del Cercado, ¿no? Imagínate el White Star, Sport Rosario. Y yo decía, no, yo lo que quiero es ver los partidos de Melgar, en mi cabeza pensaba, ¿no? Entonces por eso no aproveché esa posibilidad de empezar desde abajo, ¿no? Y como que me desalenté porque mi mundo siempre ha sido Melgar y el fútbol argentino, no cabía otra posibilidad, ¿no? Y mi sueño siempre ha sido ese, ¿no? Jugar, aunque sea 2 minutos, por el Melgar, ¿no? Entonces, algo que se emparenta a meter un gol es un libro así, ¿no? Un libro soñado, una novela, por fin, ¿no? Porque, o antinovela si quieres, que da cuenta de que sigo aquí, ¿no? Sigo en la brega, ¿no? Que no me he rendido, ¿no? No he claudicado. Y también para la gente que le gusta leerme, ¿no? Espero que encuentres sus lectores y te agradezco a ti porque tú sabes que es un trabajo muy arduo, ¿no? Tú también como escritor, recién has sacado tu primer libro de cuentos, contra toda autoridad excepto, pero estás publicado en Argentina con escritores de la talla de Fresán, de Cassiari, que son pues notables, ¿no? Entonces tú también tienes un futuro muy, digamos, expectante. No es porque yo lo diga, sino porque noto por las publicaciones que tienes, te premian, incluso tú indagas en la ficción especulativa, ¿no? Ciencia ficción, de ese tipo de cosas que yo soy un poco ajeno, cosa que te felicito, ¿no? Y aparte eres muy generoso. Tú lees mucho, no solamente narrativa, poesía, los autores contemporáneos y jóvenes. Entonces, para mí es un privilegio que me hayas leído tú, has sido uno de los primeros, y que podamos conversar un poco sobre esta novelita, ¿no? Claro. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿no? Si es que hay algunas preguntas, nos las pueden hacer, si no, esta entrevista va a quedar ahí en el aire. Lo bueno es que ha salido bien este experimento, no ha habido hasta el momento problemas, ¿no? Quería que nos hables un poco si es que va a haber alguna presentación o cómo pueden conseguir el libro, qué es lo que tú planeas hacer más adelante, cómo va a moverse esta nueva novela. Sí, lo que te contaba Jorge antes de esta conversación, ¿no? Y de alguna manera es como una preparación para la presentación oficial, ¿no? Es que los libros los estaban enviando desde Lima, de imprenta, Willy El Pozo, el organizador del evento, y como sabemos todos, hay un paro por la minería ilegal. Ha habido muertos, inclusive en Chala, hasta donde he leído. Entonces, inicialmente la presentación iba a ser el martes 15 de julio, es decir, dentro de unos días nomás, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en la biblioteca personal, ¿no? A las 7 de la noche. Pero no sabemos qué pasará con los libros, si es que llegarán o no, porque, insisto, venían por tierra, ¿no? Entonces estoy a la expectativa, ¿no? Eso también, digamos, que es lo negativo de no publicar en tu ciudad, ¿no? Si hubiera publicado con Roban, los libros ya estarían acá, ¿no? Y él me los lleva a mi casa. Bueno, pues ahora no los tengo a la disposición, ¿no? Porque se han publicado en Lima, o se han editado en Lima, ¿no? Bueno, es lo que estamos esperando, pero
desde ya, ¿no? Invitar a todos a las redes sociales donde vamos a confirmar la fecha de la presentación. Me van a acompañar Jorge Luis Quispe, también Jorge Malpartida, ojalá que puedas ese día también, Jorge, si lo confirmamos. Y bueno, ¿no? Apenas el libro esté en Arequipa, obviamente lo voy a compartir por las redes sociales y voy a tratar de hacer más difusión. Insisto, ¿no? El espacio que me puedan dar acá en Fabla Salvaje, en Lector Beta Podcast, en tu trabajo, ¿no? En tu iniciativa que celebro una vez más, y en cualquier medio, muy agradecido, ¿no? Porque como digo siempre, el espacio en el ámbito cultural en los medios arequipeños es muy pobre, cada vez más pobre, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, de un diario que ya desapareció, todo lo que le daba para la cultura, ¿no? Entonces, lo que yo deseo es que el libro encuentre a sus lectores, ¿no? Y que le den una oportunidad, porque yo creo que la historia, creo que vale la pena, no es porque yo la haya escrito, ¿no? Y bueno, yo también para recomendarles, ¿no? Un poco es ver ahora en otro ámbito a Orlando Maceira, ¿no? Si ustedes ya están más acostumbrados a los relatos que él suele hacer, acá hay como un movimiento en la cámara, ¿no? Un movimiento hacia otros espacios que incluso se puede notar que puede haber cierta incomodidad, cierta desestabilización, pero eso creo que ayuda mucho para la novela, ¿no? La novela es un género que permite todo eso, ¿no? Y ya que mencionabas estas... mira, justo acá antes de cerrar, Eddie Condori nos pregunta cómo surgió el título, ¿no? El título de la novela, ¿no? El mar que nos espera, ¿no? Ya se menciona a eso, ¿no? Porque este libro, él dice que lo va a capturar como Mi familia de otras miserias, que ya te ha leído, ¿no? Pero ¿cómo nace el título? A ver, para responderle a Eddie. Bueno, Eddie, te puedo garantizar que este libro no tiene nada que ver con Mi familia de otras miserias, porque hasta a mi viejo se lo estoy dedicando, ¿no? Y espero que esté en la presentación. No tiene nada que ver con eso. Justamente termino el primer capítulo, que es el último mecanuscrito de Tadeo, y lo envío a lectores y me sugieren títulos. Uno de ellos me sugirió El mar que nos espera porque utilizo un epígrafe de Alessandro Barico, este gran escritor italiano, que todos conocemos por su novelita Seda, ¿no? Novelón en realidad, pero es muy breve. Y bueno, ¿no? Yo creo que también está ahí, te contaba eso, ¿no? Ingresé a comunicación en la UNSA, pero nunca la terminé. También yo creo que en Ulises Peña, Bastidas, el perseguidor de Tadeo, está un poquito ese sabueso, ese reportero que tengo yo ahí frustrado, ¿no? Que nunca en realidad he ejercido el periodismo en Lima, periodismo cultural, he hecho reseñas de libros, pero nunca he sido pues un periodista carta cabal, ¿no? Por más que he hecho crónicas a mi manera en Hildebrand, cuando he trabajado también algunos meses en la capital, ¿no? Yo creo que yo hubiera sido un cargoso, así un pata que te esperaba en la puerta, ¿no? Te asediaba como Ulises Peña para conseguir la verdad, ¿no? Yo creo que así hubiera sido mi pasión en el caso de ser un reportero, ¿no? Hubiera sido un sabueso así de aquellos, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de Ulises Peña Bastidas, estoy tratando de votar ese periodista que nunca llegó a terminar de estudiar la carrera, ¿no? Incluso, bueno, ya que mencionas a gente del pasado, ahí está Roger Vilca también saludándote y mencionando si es que va a haber una presentación en Lima, ¿no? En la FIL, quizás, ¿no? Sí, gracias, Roger. Espero abrazarte, Roger, porque estoy muy agradecido contigo. Roger Vilca y Juan Carlos Valdivia Cano, imagínate, contemporáneo de mi padre de Derecho de la Católica Santa María, no sabes cómo han difundido mi trabajo. Roger incluso reeditó con legisprudencia.p, que ha crecido una enormidad, La Prosperidad Reclusa, una bella edición que sacó Roger, estoy muy agradecido. Sí, Roger, esto sí ya está confirmado porque obviamente los libros están en Lima. El 2 de agosto, sábado 2 de agosto a las 7 de la noche nos presentamos en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Creo que es el auditorio, uno pequeño, creo que es el Jorge Eduardo Eilson, no recuerdo bien el nombre, pero ya está en el cronograma de la FIL. En el Parque Próceres de la Independencia. Exacto, en Jesús María, ¿no? Que bueno, estaremos por allí con esta Lima horrible de invierno, del clima atroz, que no me gusta, pero bueno, va a ser un gusto poder presentar la novela en la FIL de Lima. Insisto, 2 de agosto, 7 de la noche, ya está confirmado. Me va a acompañar Jaime Cabrera, de Lee por Gusto, que también conoce mi trabajo desde hace muchos años. Y Roger, te espero a ti y a toda la gente que esté por Lima el 2 de agosto, ¿no? Bueno,
No sé qué más Claro. podemos agregar, Antes Jorge. de hacerle una última pregunta, Orlando, les quiero recordar, bueno, ya saben, Lector Beta, estamos haciendo este experimento acá en vivo, pero nos pueden buscar en Spotify, donde tenemos la primera temporada, ya estamos por lanzar nuevos episodios, no ha muerto todavía el podcast, en Spotify, también en Instagram nos siguen como lector.beta y bueno, acá también por Facebook, ¿no? Ya que has mencionado, mira, esto de las maldiciones, ¿no? Uno, yo siento que quizás un poco las maldiciones de este libro están saliendo, por eso vi este problema con los libros, la llegada y el paro minero, pero lo otro es que no sé si ahora que tienes esta conciencia de que va a venir una hija, ¿no? Hay también la posibilidad de un temor de qué va en algunos años encontrar en estos libros que tú has publicado a lo largo de estos años. No sé si hay un temor de qué puede decir ella de ti y si eso te afecta. A ver, ¿no? ¿Qué te digo, no? Eso por ejemplo, me planteaba Geraldine, me decía, oye, ¿te imaginas que crezca? Y pensamos en un niño, ¿no? Oye, ¿por qué escribías así sobre mis tíos? ¿Por qué escribías así sobre mi abuelo? ¿Qué te pasó, no? La mirada crítica del hijo, que siempre el hijo va a criticar al padre, ¿no? Es innegable. Y en mi caso, con mayor razón, ¿no? Entonces, yo creo que sería el primer libro que le daría, ¿no? Porque acá mató a los amigos, no me meto, digamos, con la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es el libro que le diría, cuando ya esté en la secundaria, lo puedes leer, ¿no? Léelo con calma. Porque nosotros, como que el personaje se llama Orlando, tus amigos le dicen Maceira, rápidamente va a decir, eres tú, papá, ¿no? Y le voy a decir, soy yo, pero no soy yo, porque es un juego de ficción. Y mi vieja, que ya tiene más de 75 años, me dice, Orlando, me voy a morir sin saber lo que es ficción, porque todo lo que tú escribes pienso que es verdad, ¿no? Entonces, en el caso de mi mamá, a quien le mando un saludo, se cumple esto de que a veces la ficción reemplaza la vida, ¿no? Lo vives con tal intensidad que al fin y al cabo terminas creyendo que tu biografía de vida es tu libro, ¿no? Pero sería horroroso, ¿no? Porque acá mueren amigos muy queridos y obviamente yo no quisiera que eso ocurra. Es que me preparo para eso. Esta novela me prepara para eso. Pero no solamente para el final de los amigos, sino también del personaje. Tú que la has leído me entiendes, ¿no? El final, la partida de los seres queridos. Y el hecho de si acaso existe el cielo o el infierno, no tener la certeza de con quién te vas a encontrar, ¿no? O sea, si hay un cielo, yo todavía no creo haber hecho los méritos suficientes para merecerlo. Y tampoco no sé de mis padres, ¿no? No sé, porque todos tenemos secretos. Todos tenemos, volviendo a alguno de mis libros, miserias. Entonces, es prepararse para lo que nadie quisiera prepararse, ¿no? O en lo que nadie quisiera pensar, en el final, ¿no? En el final de los amigos, en el final de las etapas, en el final de la vida. E insisto, ¿no? Esta novela me hace caer en la cuenta de que tengo tantos proyectos, como decía Vargas Llosa, que una sola vida no me va a alcanzar, ¿no? Por supuesto que no. Y ya con esta novela, imagínate, ya tengo ganas de escribir otra y yo sé que el tiempo no me va a alcanzar, el trabajo a veces y también la paternidad, ¿no? Que celebro mucho, pero también tiene muchas demandas, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico. Entonces, hay que esforzarse nomás, ¿no? Y seguir adelante. Y lo que yo puedo recomendar, ¿no? Desde mi experiencia, es que busquen editoriales serias, independientes serias, no busquen improvisados, ¿no? Que solo piensan en sacarte un poco de dinero y después, también hablo de eso, lamentablemente, en la novela, ¿no? Entonces, editoriales serias independientes, no piensen en Lima, ni piensen en las grandes editoriales, porque ahí, si no tienes un padrino, va a ser bien tranca. Todo es, como lo digo en las entrevistas, ¿no? Lustrabotismo, compadrazgo, argolla, ¿no? El mérito muy en escasas ocasiones se da por mérito, ¿no? Entonces, hay que avanzar como uno quiere, escribir siempre con pasión y hablar de los temas que a uno le importan, ¿no? Entonces, Jorge, estoy agradecido por este espacio que me das una vez más en Lector Beta. Creo que tú has sido el lector beta de la novela, te la pasé todavía, ¿te acuerdas, no? Te la pasé recién impresa y tú dijiste, pero estarán ordenadas las páginas, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo te las voy a entregar desordenadas? No, lo tomo con humor. Y bueno, con alegría, ¿no? Tú has sido el lector beta y espero que haya muchos más lectores, ¿no? Pero yo quisiera cerrar, ya sé que nos hemos pasado de tiempo, con una pregunta, ¿no? Porque yo sé que tú eres un lector muy atento. ¿Qué personaje es el que más te llamó la atención de la novelita? Bueno, a mí en verdad me gustó el personaje de Ulises, ¿no? Claro. Porque es esta especie de... Al comienzo parece un periodista como que medio trucho, medio insuficiente, pero luego demuestra eso que tú dices, un sabueso, incluso para revelar
una verdad, ¿no? Que pone en jaque al protagonista. Entonces, por eso me gustó esa incursión de un personaje así en la narrativa local, ¿no? Claro, al comienzo como que solo le interesa algo que genere escándalo, ¿no? O que genere likes, como se dice ahora, ¿no? Que se viralice algo, ¿no? Pero en el fondo él quiere algo que rompa esquemas, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre esto en la presentación, que ojalá sea el 15 de julio. Esto también es para despedirse, ¿no? Despedirse de aquellos escritores que uno siempre ha admirado, pero a veces también lo han traicionado o lo han decepcionado en ciertos sentidos, ¿no? Es un homenaje a escritores que han marcado con fuego y que tiene que ver mucho con cómo para ellos, lo que representó para ellos el mar, ¿no? En su vida, como una experiencia única, que creo que nos ha pasado a todos cuando hemos conocido el mar, ¿no? Y sobre esto hablaré con más detenimiento porque nos quedamos sin tiempo en la presentación, que en las redes ya informaremos cuando ocurrirá. Quiero agradecer a Fábula Salvaje por el espacio, el tiempo, por la librería, siempre. A todas las editoriales arequipeñas que me han apoyado en este difícil camino de ser escritor, ¿no? A Letella, que me ha publicado ya varios libros. A Tribal, ¿no? José Córdoba, que también apostó por mí desde mi segundo libro. Y bueno, ¿no? Me alegra mucho que ya haya una editorial independiente en Arequipa, que veamos la producción de autores locales, por ejemplo, mira, Gustavo Pino, ¿no? Está por sacar un nuevo libro. Y también lo va a sacar en Aleteya, ¿no? Cómo ha crecido esto, cómo va avanzando, y hasta autores, pues, que ya son de otro nivel, ¿no? O sea, que ya tienen cierto recorrido, podemos encontrar acá de toda índole, pero sobre todo autores independientes, ¿no? Entonces, estoy agradecido por el espacio, a ti por la lectura, y bueno, nos seguimos leyendo. Claro, bueno, muchas gracias, felicitaciones Orlando por el premio, por la novela, y ya saben, nos siguen en las redes de Lector Beta, nos encuentran en Instagram como lector.beta, en Spotify también. Gracias nuevamente a Fábula Salvaje y que tengan buenas noches. Saludos a todos y gracias. Gracias.